El ridículo monismo interpretativo de Jacques Derrida. Derrida se sitúa desde el punto de vista del materialismo filosófico como teoría de la literatura entre aquellos que incurren en un monismo reductor, en un monismo axiomático de la sustancia. Todo es texto, de modo que todo queda limitado, convertido y jibarizado en un único elemento, el texto, cuya fenomenología son formas, palabras, lenguajes, culturas, comunicaciones, escrituras o cualquier otra cosa. Para Derrida todo es lenguaje, verbo, experiencia comunicativamente infinita, textualidad ilimitada, pero absurdamente, ya que los significantes no permiten objetivar significados comprensibles, estables, normativos o simplemente inteligibles. Con un planteamiento de esta naturaleza, Derrida se iguala posmodernamente con la sofística de un Gorgias y su triple negación. Nada existe, si existiera no lo podríamos conocer, pues conocemos por palabras, no por el ser, y si lo conociésemos no lo podríamos expresar, pues expresamos palabras y no el ser. Este es el relativismo de Derrida, cual Gorgias de nuestra posmodernidad contemporánea, prestidigitadora, ilusionista y acomodaticia. Pero es que además, desde el punto de vista de sus consideraciones sobre el ser, es decir, sobre la materia, sobre la ontología, las declaraciones de Derrida son de un irracionalismo terrible. ¿Por qué? Porque incurre en una reducción formalista primogenérica, de tal modo que en su particular interpretación de la realidad todo se reduce a un corporeísmo lingüístico, es decir, al lenguaje. Pero se trata de un lenguaje muy especial, porque es un lenguaje del que el significado ha huido. En suma, Derrida reduce la totalidad y la complejidad de la vida real humana a una entidad lingüística que carece de sentido. El mundo, materia ontológica general, M en términos de Gustavo Bueno, el noúmeno en la terminología kantiana, no existe en la retórica derridiana, mientras que a continuación el mundo interpretado o materia ontológica especial, MI, según Gustavo Bueno, el fenómeno, según Kant, es una entidad exclusivamente lingüística y verbal, pero desposeída de valor significante. Derrida reduce el mundo interpretado o formalizado, MI, a un solo y único género de materia, la denominada materia primogenérica o estrictamente física, a la que dota de una forma lingüística cuyo contenido es ininteligible como tal, de modo que solo puede reemplazarse por experiencias fenomenológicas y psicológicas procedentes de una materia segundogenérica o subjetiva, es decir, por puro psicologismo. El resultado es que la materia terciogenérica de contenidos conceptuales y lógicos resulta completamente desautorizada, negada y derogada. De este modo, los escritos de Derrida exacerban toda posibilidad de reemplazar la historia por el mito o la memoria, es decir, de reducir el conocimiento a psicologismo, de reducir el conocimiento de la literatura a una suerte de impresiones y reacciones fenomenológicas y psicológicas provocadas por la lectura de los textos, que resultarán isovalentes en las reacciones que pueda provocar un cartel de circo, la lista de la compra o un código de barras. Así es como la posmodernidad ha reducido la realidad al lenguaje, la ontología especial a materia física, es decir, reduce MI a M1, y el lenguaje a un erial en el que la sensibilidad emocional e ideológica ha sustituido y desterrado a la inteligencia científica y crítica, M1 queda reducido a M2, a puro psicologismo. Porque es imposible, según Derrida, dotar de significados inteligibles a las formas del lenguaje, de tal manera que M3 es igual a 0. A partir de este momento, la ciencia, el conocimiento científico, no es posible, tampoco lo es el conocimiento filosófico, porque toda experiencia lingüística se disuelve en el formato de las ideologías, o de las formas infinitas. Las teorías literarias posmodernas no son compatibles con la racionalidad crítica. De hecho, ni son teorías ni son literarias, porque ni identifican como literarios los materiales estéticos, ni disponen de recursos conceptuales o categoriales para desarrollarse sistemáticamente. En su lugar se sirven de metáforas, tropos y figuras retóricas que, lejos de explicar nada, exigen a su vez ser explicadas constantemente. La posmodernidad se sitúa además en los antípodas de la dialéctica, al postularse sobre una ontología equivocista en la que todo es isovalente, porque todo es compatible con todo, en una suerte de holismo armónico. Desde estos criterios, la posmodernidad se niega a aceptar las diferencias dialécticas que separan a los miembros que la propia posmodernidad incluye en una misma categoría, como la mujer, el homosexual o el indígena, por ejemplo. No todas las mujeres son iguales, pues la princesa o la reina de un estado, siendo mujer, poco o nada tiene en común con la asistenta doméstica o con una señora responsable de la limpieza de los urinarios de una universidad. Como teoría literaria,
El materialismo filosófico se desarrolla metodológicamente a través de una dialéctica, es decir, no se presenta como una doctrina axiomática lineal y rígida que, procedente de principios revelados o empíricos, trata de descubrir el fundamento de la realidad sin dignarse a enfrentarse a otras alternativas. La teoría literaria así concebida nunca se presenta como una doctrina absoluta, hipostasiada, metafísica, sino materialista. La dialéctica que la teoría literaria materialista desarrolla metodológicamente exige explicar, desde sus propias coordenadas, y ahora sí para ejercer la crítica como una demolición, toda posición que se presente como alternativa. No se deconstruye la razón, lo cual es imposible salvo desde la fantasía de los mitos teológicos, metafísicos o posmodernos, sino que se deconstruyen dialécticamente, desde presupuestos racionales, críticos, científicos, las razones de la postura contraria, poniendo de manifiesto sus sofismas ideológicos, su doxografía crítica o sus incompatibilidades morales. Como teoría literaria, el materialismo filosófico no es una alternativa entre varias, sino que es una alternativa contra otras alternativas. La crítica solo tiene sentido efectivo desde criterios definidos. La crítica literaria, derivada de esos procedimientos dialécticos, no podrá ser gremial, sino todo lo contrario. No argumentará desde la defensa de un lugar para el gremio, sino en contra de las posibilidades de legitimación científica de ese espacio ideológico y moral que se interpone como un obstáculo al desarrollo del conocimiento crítico, racional y humano. El objetivo de esta crítica literaria de fundamento materialista no es un objetivo teológico, moralista o de credibilidad, no dice al mundo por dónde tiene que dirigirse. Su objetivo racionalista y crítico, para comprenderse formal y funcionalmente intercalada en el proceso del conocimiento. Como teoría literaria, el materialismo filosófico niega que pueda existir el consensus omnium, el holismo armónico o cosa parecida, de un mundo desposeído de interpretaciones enfrentadas de forma crítica y científica, al desarrollarse dialécticamente y al ejercer su reflexión sobre contradicciones e inconmensurabilidades fenomenológicamente dadas en los materiales de la literatura, así como sobre incompatibilidades gnosiológicamente presentes en la interpretación de tales materiales literarios.